¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Espero que estén muy bien, espero que les haya ido muy bien. Espero que les hayan traído muchas cosas los reyes, o que les traigan muchos dieces. Digo, ¿no? Y espero que también ustedes y su familia estén muy bien, que la hayan pasado rico, que estén descansados dentro de lo posible. Supongo que tuvieron algunas tareas que no los dejaron descansar totalmente, pero pues bueno, como decían, salir de la rutina ya es algo. Y bueno, estar conviviendo con la familia también. Entonces, pues espero que estén muy bien. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo anteriormente. Si ustedes checan el calendario, ya nos queda poco tiempo para terminar con o deber terminar con el curso. En realidad el material todavía es bastantito, sin embargo, a pesar, yo les había comentado anteriormente que les voy a pasar el material, los cuestionarios, etcétera, etcétera. No, la evaluación no va sobre todo eso, porque es mucho para tan poco tiempo y ustedes se verían demasiado presionados, sobre todo a final de semestre, si siendo presencial se ven presionados porque varias de las materias, de hecho la mayoría de las materias les dejan proyectos finales, les dejan más tareas, cuestionarios, etcétera, etcétera, pues estaría un poquito difícil para ustedes. Claro, tienen una ventaja, la ventaja de estar en casa, bien o mal, y por lo mismo, pues, les facilitaría algunas cosas. Otras se las dificulta, claro está. Ok, pues vamos a continuar, como yo les había comentado, como les comenté hace un momento, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo hasta ahorita, al menos esta parte de lo correspondiente a la construcción de interfaces. Sí me gustaría terminarlo bien para que uno de los ejercicios que se tienen sea adecuado. Lo tengan bien presente. De lo demás es estar observando cuestiones de actualidad que de verdad son bastante interesantes. Sin embargo, bueno, los principales aspectos de la asignatura sí se han estado viendo. Entonces, pues vamos a continuar. En pantalla les estoy compartiendo la entrega 7 que ya habíamos visto. Si ustedes recuerdan, habíamos estado viendo desde el departamental anterior cuestiones de interfazado, lo vimos con el 8085, aplicamos diferentes técnicas, dos de las técnicas de interfazado y las llevamos hacia memoria, las llevamos hacia puertos, hacia controladores de puertos y programamos a estos sistemas. Posteriormente pasamos a un microcontrolador que se puede comportar como microprocesador y que nos permite observar ya en software de simulación los tipos de cuestiones que hemos estado viendo anteriormente. Este microcontrolador pertenece a la familia 8051 o arquitectura 8051, desarrollada por Intel inicialmente y que posteriormente fue tomada por otros fabricantes justamente para sus desarrollos. Uno de esos fabricantes es Atmel y justamente el microcontrolador que hemos estado viendo es de Atmel, si ustedes recuerdan. Por eso todos se designan como AT89. El 89 es la serie. Si es C o es S, nos permite programarlo de manera paralela o de manera serial, habíamos comentado. Y tiene características que hemos estado viendo como cualquier otro microcontrolador, dos tipos de memoria: memoria interna de programa, no volátil, y memoria interna de datos, que sí es volátil. Dependiendo de cuál modelo se trate, va a tener de manera general 8K de programa o 4K, o puede tener 3 espacios de 128 bytes de RAM para datos o 2 espacios solamente para datos.
Sobre esto ya habíamos estado platicando. Las señales que habíamos visto como importantes eran LA, EA, un External Access, que nos permite que este microcontrolador se pueda comportar como tal, microcontrolador o como microprocesador. Si EA está en 1, el acceso externo no está activo, está inactivo. Obliga al micro a comportarse como microcontrolador y a buscar su programa de manera interna, y eso lo observamos aquí. Otra de las señales específicas que habíamos estado observando es PCN, es un program Store Enable, es decir, un habilitador de un programa almacenado. Con esa señal de salida, él habilita una memoria externa para buscar ese programa, pero si la tiene que buscar internamente, pues no la va a habilitar. Por eso encontramos esta diapositiva. Habíamos visto esta otra diapositiva donde se le obliga al microcontrolador a comportarse como microprocesador. Por eso EA ahora está en 0, está activo y va a buscar todo su programa externamente, y por lo tanto el PCN va a estar activo todo el tiempo porque va a estar habilitando a esa memoria de programa externa. Habíamos visto que para habilitar una memoria de programa externa se utilizaba WR y R denegado, que son dos patitas del puerto 3, si ustedes recuerdan. Y que a diferencia de la memoria de programa, que puede ser continua, como ya la hemos visto, aquí no. La memoria interna son direcciones de 8 bits. La memoria externa son direcciones de 16 bits, que es lo que nos provee justamente esta diapositiva. Y habíamos visto que si es un modelo 8052, va a haber un espacio, o mejor dicho, va a haber dos espacios cuyas direcciones van a coincidir, pero ya habíamos comentado que si alguna la seleccionamos esas direcciones de forma indirecta y la otra de forma directa, puede haber una diferencia y por lo tanto son dos espacios distintos en ese sentido. Ya habíamos visto también nuestras primeras interfaces. De hecho se les dejó un ejercicio acerca de un interfazado, y lo primero que vimos es cómo interfazar a una memoria de programa. Si ustedes observan, la forma de interfazar es muy parecida al 8085, a través del puerto 0, sobre el cual utilizamos un latch para obtener la parte baja del bus de direcciones limpia, y el puerto 2 para obtener el resto del bus de direcciones también limpio, y con ello poder direccionar a la memoria de programa en este caso. Como es una memoria de programa, su lectura se habilita con el PCN, ya habíamos dicho. Si fuera una memoria de datos, esto se hace de la misma forma. Puerto 0, se utiliza un latch para dejarlo limpio, puerto 2 se completa, pero ahora utilizamos WR y R denegado, que viene del puerto 3. Habíamos visto además que se tienen modelos de memoria. Si nosotros tenemos externamente una memoria específica para programa y otra memoria específica para datos, se le llama un modelo de memoria segregada. Si en una memoria RAM también vamos a tener programa, también aparte de datos vamos a tener programa, se dice que es no segregada o combinada. Para poder lograr esta memoria no segregada o combinada, utilizamos las mismas terminales, PCN, RD negado, WR negada, pero ahora vamos a utilizar una AND para poder hacer que lea programa en una memoria RAM. Y esto lo habíamos visto en varios ejemplos, ya diapositivas que hemos estado viendo, como la que observamos en pantalla, donde se le interfaza una memoria de programa y una memoria de datos. Como son separadas, es decir, es un modelo segregado, de memoria segregada, en una de ellas se utiliza el PCN, en la otra de ellas se utiliza WR y R denegado. Lo demás se interfaza del mismo modo. Hay que recordar, cuando tenemos este caso, llevamos solamente las líneas de direcciones específicas de cada memoria. Como ambas son de 16K, necesita 14 líneas, por eso va de A0 a A13.
de A0 a A13. Cuando tenemos un modelo de memoria combinado o segregado, todo lo demás permanece igual, con la diferencia de que como aquí en esta memoria RAM también vamos a tener programa, vamos a utilizar una AND cuyas entradas son PCEN y RD negado, si ustedes recuerdan. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Habíamos visto la ventaja del modelo segregado, modelo de memoria segregada, y además, hasta lo que hemos estado viendo ahorita, como decodificación de direcciones, que es como si fuera la entrada-salida aislada, si ustedes recuerdan, decodificación de direcciones. Lo que hace es, o páginas, lo que hace es seleccionar el chip primero y luego selecciona algo dentro de él. La parte alta selecciona el chip y la parte baja selecciona algo dentro de él. Pero debido a que es un modelo de memoria segregado, nos permitiría que solamente con tres habilitadores de un 138, con 3 habilitadores, podamos comandar hasta 6 memorias, si ustedes recuerdan. Otra vez, decodificación de direcciones, la parte alta va al decodificador, porque selecciona el chip. La parte baja, de las direcciones, va a cada una de las memorias, ¿sí? Pero como es un modelo de memoria segregado, la ventaja es que 3 de ellas que son de programa se comandan con 3 habilitadores y PCEN. En cambio, las otras 3 que son de datos se seleccionan con los mismos 3 habilitadores, pero como son de datos, se comanda a través de RD negado y WR negado. Esto ya lo vimos anteriormente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Se entendió perfectamente? Ok. Bueno. Vimos también ya la aplicación hacia un PIA, un 8255, y eso ya lo tienen presente porque ya lo hemos estado trabajando anteriormente, y comentábamos que la diferencia entre entrada-salida aislada y mapeo de memoria, ambas técnicas, cuando utilizamos el 8085, estaba en un circuito que se diseñaba como circuito lógico combinatorio. Entonces, dependiendo de qué salidas se utilizaban, era mapeo de memoria o era entrada-salida aislada. Pero en el caso del 8051 no es así. En el caso del 8051, lo que hace la diferencia es el uso de un PLC. ¿Se acuerdan qué era el PLC? Era un dispositivo, un PLD, perdón, era un dispositivo que se podía programar como una GAL, una PAL, un FPGA, ¿sí? Cuando es decodificación de direcciones, como si fuera entrada, salida aislada, decodificación de direcciones, no tenemos esa PAL. Cuando es mapeo de memoria, sí tenemos esa PAL, ¿de acuerdo? Esa era la gran diferencia. En el caso de decodificación de direcciones, para un 8255, se utiliza un habilitador para la memoria, que va a contener el programa, y otro habilitador del 138 para el 8255. Como esta va a contener el programa, su lectura se habilita con PCEN, y como esta va a escribir y a leer en puertos, su lectura y escritura de esos puertos se habilita con RD negado, WR negado. ¿De acuerdo? Lo demás es igual. Es decir, el bus de direcciones se divide en parte alta y parte baja. La parte baja va al tamaño de estas memorias y la parte alta va como entrada al decodificador de direcciones. Es una memoria de 2K, por eso va desde A0 hasta A10. Necesita 11 líneas. Como este es un PIA, solamente necesita A0 y A1, nada más. Como la última dirección que utilizamos es A10, la entrada en el 138 va desde la 11. Recuerden, eso es nada más un recordatorio porque ya lo hemos estado trabajando. Con el mapeo de memoria, recuerden, la diferencia está en la PAL que estamos utilizando aquí. Tenemos una memoria de programa y puertos. En ese sentido, para la memoria
el habilitador viene del 138, pero para el PIA el habilitador viene de la salida de la PAL, porque la PAL es la que va a hacer ese mapeo. Otra vez, en el caso del mapeo de memoria, el habilitador para la memoria de programa viene del 138 y el habilitador para el 8255 viene de la PAL. Esta PAL ya puede ser un poquito más específico. Esta PAL es 14L4 porque tiene 14 entradas y 4 salidas. Es decir, yo podría manejar hasta 4 PIAs, hasta 4 8255, pero necesita 14 entradas. ¿De dónde van a venir las 14 entradas? Primero, debido a que hay una sola memoria y esta memoria es de 2K, va a ir desde A0 hasta A10. La siguiente línea es la que se va a ir como entrada al 138, de A11 a A15. Bueno, el mismo caso sucede con el PIA. Como el PIA solamente necesita A0 y A1, la última línea que se necesita en el PIA es el A1. Por lo tanto, la primera línea para la PAL es A2, exactamente la que sigue, y va desde A2 hasta A15. Si ustedes cuentan, A2, 3, 4, 5, etcétera, 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 son las 14 líneas que necesitan. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? ¿Sí se entendió? ¿Ninguna duda? Bueno. Ok. Se les dejó un ejercicio, si ustedes recuerdan, sobre estos ejercicios. Era simplemente de ambos sacar rangos de direcciones. Obviamente se tiene que poner la misma interfaz. Se saca el rango de direcciones, se sacan las direcciones de puerto. Direcciones de puerto tanto para decodificación de direcciones como para mapeo de memoria. ¿Sí? Es un ejercicio muy sencillo. De hecho, hubo quien me preguntó, pero pues es que no cambia mucho con respecto a lo que ya hicimos. Pues no, realmente no cambia mucho. Para que vean ustedes que es una ventaja, ¿no? Si la entendieron. O una desventaja si no la entendieron. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora a ver casos un poquito más complejos. Me parece que nos habíamos quedado hasta esta. Entonces vamos a ver ya estas que tenemos acá. Explicarlas. Ok. Observamos ahora que tenemos tanto memoria de programa como memoria de datos y aparte un PIA, memoria de programa, memoria de datos y un PIA. Si es un modelo de memoria segregado, significa que aquí solamente hay programa, en la 2816, en la 6116 solamente hay datos, aparte del manejador de puertos. Por lo tanto, si tenemos dos memorias y un 8255 con un modelo de memoria segregado y además utilizando la técnica de decodificación de direcciones, pues todo se resuelve sencillo. ¿Por qué? Otra vez, es una 2816, son 2K, necesita 11 líneas. Vienen del bus de direcciones, una vez utilizado la H y todo eso. Bus de direcciones, va de A0 a 10. Esta también es una 6116 de 2K, por lo tanto también necesita 11 líneas, va de A0 a 10. Ya tenemos ambas. Este es un 8255, solamente necesita 2 líneas, A0 y A1. La última línea utilizada es A10, por lo tanto la primera utilizada como entrada al 138 es A11 a 15. Como es un modelo de memoria segregado, aquí solamente va a haber programa, por lo tanto utilizamos PCN. Aquí va a haber datos que vamos a poder leer y escribir, por lo tanto utilizamos RD negado, WR negada, aquí. Y aquí como vamos a leer y escribir en puertos, también utilizamos WR y RD negado para el PIA. Esta es la más sencilla de ambas. Cuando sigues instrucciones, pero ahora es un modelo de memoria no segregado o combinado, significa que aquí va a haber programa, aquí también va a haber programa. Por lo tanto, utilizamos una AND.
la salida de la AND deberá ir a la 6116, porque ahí también va a haber programa que vamos a escribir en una RAM, en esta RAM. Entonces, aquí la activamos con PCM, no hay problema. Aquí la activamos con la salida de PCM, digo de la AND, cuya entrada es PCM y R denegado. Y aquí la llevamos directamente de WR, R denegado. ¿Sale? No hay mucha diferencia. En ambos casos, si se fijan, en este o en este, el modelo de memoria es independiente de la técnica de interfazado. La técnica de interfazado es de codificación de direcciones. Y el modelo de memoria en uno fue segregado y en el otro fue no segregado. Entonces se pueden utilizar en la combinación que sea. ¿De acuerdo? En ambos casos, los habilitadores para los tres vienen del 138. También en este, los habilitadores para los tres vienen del 138. Pero si es mapeo de memoria, en el mismo caso, si es mapeo de memoria, ya tenemos que utilizar el PAL, recuerden, con los mismos criterios anteriores. Las dos memorias, ¿con qué las vamos a habilitar? Con las salidas del 138. Y el 8255 con la salida de la PAL. Ahora, chéquense bien lo siguiente. Si tenemos que los habilitadores que usamos para la 2816 y la 6116 es O0 y O1, podemos utilizar esta salida, la salida que va al 8255 y que viene de la PAL, como si fuera o como si viniera del 138. Por eso le estamos poniendo O2. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte? Otra vez. Esta parte es muy importante. La salida que viene de la PAL la vamos a designar como si fuera una de las salidas del 138, aunque no viene de la 138, ¿de acuerdo? Como si fuera una salida del 138. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Y se los comento por lo siguiente. En el ejercicio que se les pidió sacar direcciones de memoria y direcciones de puerto. ¿Cómo vamos a sacar las direcciones de puerto de esto? Si viene de una PAL, y yo no había visto la PAL anteriormente. Otra vez. Si yo estoy utilizando O0 y O1, y aquí la salida de la PAL la pongo como si viniera del 138, aunque físicamente no viene de ahí, como si viniera del 138, saco las direcciones de puerto del mismo modo. Fíjense cómo está como O0 para esta, O1 para esta, y para esta, para el 8255, como O2. Por lo tanto, tengo que poner mi mapa de mi tabla de verdad, mi tabla de verdad del 138. Arriba pongo las entradas, ya vieron cuáles son las entradas que van al 138, y las salidas que voy a poner: O0 para la 2816, O1 para la 6116 y O2 para el 8255. Y saco las direcciones así, como si viniera del 138, aunque físicamente viene de la PAL. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Si se fijan ustedes, y esto es un poquito más allá, si se fijan ustedes, esta PAL se tiene que diseñar, se tiene que escribir el programa que se va a producir dentro de esa PAL. Ahorita no vamos a hacerlo, pero ¿cómo lo haría? A ver, las entradas son de A2 a A15, son 14 entradas, ¿de acuerdo? Lo que normalmente utilizo o normalmente observo son 16, un dato de 16 bits, no de 14 bits, sino de 16 bits. Entonces, yo voy a poner
otros 2 bits como si sí existieran en la entrada, para que sea un dato de 16 bits. En el programa me refiero. Y la salida que yo requiero, es la de O2. Con ello yo ya tengo el programa completo, porque con 16 bits de entrada, las 14 que tengo aquí, más los 2 bits que yo agregué, que los voy a poner en 0, por ejemplo, y los pongo al principio, en 0, yo ya tengo sobre qué rangos sí se va a activar esta salida de la PAL y sobre qué rangos no se va a activar. Sobre qué rangos sí se va a activar y sobre qué rangos no se va a activar. ¿Sí se entiende esta parte? Es algo general todavía, ¿no? Ok. En este caso es una técnica de mapeo de memoria con memoria segregada. Pudo haber sido técnica de mapeo de memoria con un modelo de memoria no segregado. O sea, es independiente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a algunas cuestiones más específicas de la programación, que esta es la parte que más me interesa. Ok, tenemos que apurarnos en esta parte para que puedan entender el ejercicio que les voy a dar. Y ya. Ok. Bueno, de la memoria de programa, que es una memoria de programa interna, es para que yo escriba justamente ahí mi programa, pero en algunas ocasiones dentro de mi programa yo voy a utilizar alguna interrupción, una interrupción de hardware, una interrupción externa, es decir, va a haber algún dispositivo que de afuera va a interrumpir el proceso del micro y lo tiene que ir a atender. Si es así, si voy a utilizar interrupciones, en la memoria de programa hay un espacio de esa memoria donde se encuentran los vectores de interrupción. Ustedes ya saben qué son los vectores de interrupción, eso ya lo vimos desde el primer departamental. Son direcciones de memoria asociadas a cada una de las interrupciones. Una dirección de memoria asociada a una interrupción. Otra dirección a otra interrupción. Ok. Y como voy a utilizar interrupciones, respeto el espacio donde vienen los vectores de interrupción y mi programa principal lo voy a empezar a escribir desde una dirección más adelante. ¿Sí? Pero vamos a pensar, como en este caso, por ejemplo, estos son los vectores de interrupción. Vienen al principio de la memoria del programa. No los voy a sobreescribir porque voy a utilizar interrupciones. Por lo tanto, mi programa lo voy a empezar a escribir desde esta dirección, de aquí en adelante. Pero, si no voy a utilizar interrupciones dentro de mi programa principal, yo sí puedo escribir mi programa desde la dirección 0. Y aunque se sobrescriba en ese momento, no va a haber problema. Cuando lo borre, otra vez los vectores de interrupción van a estar ahí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ok. ¿Se acuerdan que ya vimos que para el PIC prácticamente todas las instrucciones, excepto algunas, necesitan de un ciclo de máquina? Y todos los ciclos de máquina del PIC necesitan de 4 pulsos de reloj. Pues bueno, para el caso de esta arquitectura, todas las instrucciones necesitan 6 ciclos de máquina. No 1, 6 ciclos de máquina, que son las S que tenemos aquí, S1 a S6. Y cada ciclo de máquina necesita 2 pulsos de reloj. Por lo tanto, cada instrucción, ¿cuántos pulsos va a necesitar? 12 pulsos, ¿de acuerdo? 12 pulsos de reloj. A esta arquitectura normalmente se le conecta un reloj, un cristal de 12 MHz, 12 por 10 a la 6. Por lo tanto, ¿cuánto va a durar mi instrucción? ¿Cuánto va a durar? 1 microsegundo. ¿Por qué 1 microsegundo? La frecuencia de reloj, recuerden ustedes que son 12 MHz, es decir, 12 por 10 a la 6.
Por lo tanto, ¿cuánto es el periodo? Pues la inversa, ¿verdad? 1 entre 12 por 10 a la 6. Es decir, 12 microsegundos, 12 microsegundos. Pero si eso lo multiplicamos por los 12 pulsos que necesita, sería 12 entre 12 y me queda 1 microsegundo. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ser un poquito más específicos. La memoria de datos, recuerdan ustedes que puede tener 2 o 3 áreas de 128. La primera área la puede utilizar el usuario de varias maneras que ahorita vamos a ver. La segunda área es de SFR, ya son direcciones definidas con funciones definidas, especiales. Pero puede haber una tercera área que coincida y que también puede utilizar el usuario. ¿Sí? Se puede observar así. La primera área va de la 00 a la 7F. La segunda área, que es el SFR, va de la 80 a la FF. Pero si fuera 80-52, va a haber una tercera área que también va del 80 al FF. ¿Se acuerdan ustedes cómo ya lo tratamos? Bueno, la primera área, que puede utilizar el usuario se subdivide en 3 espacios de memoria. El primer espacio, o sea, de este primer espacio que tenemos aquí, que va del 00 al 7F, se subdivide en 3 partes. Esta parte y esta parte. La primera parte, la primera subárea, son bancos de registros. El concepto aquí de banco no es como el concepto de banco del PIC. Aquí el concepto de banco simplemente son espacios de memoria que van a contener registros. Espacios de memoria que van a contener registros. Y va a tener 4 bancos. Banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3. Es decir, 4 bancos de registros. El banco 0 va a tener 8 registros. El banco 1 va a tener 8 registros. Igual el banco 2, igual el banco 3. ¿Cuántos registros en total va a tener este micro? ¿Cuántos? 32. 32 exactamente. 32. Simplemente son 4 por 8, 32, porque son en el primer banco 8 registros, en el segundo 8, en el tercero 8 y en el cuarto 8. 4 por 8, 32. 32 registros. ¿Sale? Ok. Recuerden que son localidades de memoria que son registros en sí mismos. Por lo tanto, estos bancos de registros van del 00 al 1F. Luego viene la segunda área. La segunda área va del 20 al 2F. Y se dice que es un área direccionable por bit. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la ventaja de un microcontrolador es que puede manejar sus puertos por bit. En el caso de un microprocesador, todos los maneja por byte. Todo lo mando y todo lo recibo. Aunque solamente esté censando un bit, tengo que recibir todo el dato. Aunque solamente esté prendiendo un LED, tengo que mandar todo el dato. Pero en el caso de un microcontrolador no es así. Si de todo el puerto solamente utilizo un bit, solamente activo un bit o solamente recibo un bit. Bueno, si es así, también debe de haber una característica que me permita que si estoy censando un solo bit, me registre solamente el estado de ese bit, no de todo el byte. Si no, pues sale igual, ¿no? Sí, activo un bit, pero tengo que estar leyendo el byte completo. No. Esta área direccional por bit me permite eso. Por ejemplo, la dirección 20 es un byte completo, pero puedo solamente leer el estado de uno de los bits, por ejemplo, del bit 03,
de la dirección 20 o del bit 3D de la dirección 27. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entiende esta partecita? ¿Sí? Bueno, para eso se utiliza y esa es una ventaja. Nada más que a veces uno puede confundirse, porque por ejemplo, cuando yo me refiero al 22, ¿me estoy refiriendo al bit 22 o a la dirección 22? Está fácil distinguirlo. Si estoy utilizando una instrucción de byte, me estoy refiriendo entonces a la dirección completa 22. Pero si estoy utilizando una instrucción de bit, me estoy refiriendo al bit 22 de la dirección 24. Porque si se fijan ustedes, todas las direcciones de bits son consecutivas, 00, 01, 02, etcétera, etcétera, 07, y luego aquí sigue con 08, 09, 0A, etcétera, 0F, y aquí sigue con 10, 11, 12, etcétera, etcétera. Son consecutivas, ¿sale? Entonces, esa es una ventaja. Otra vez, si es una instrucción de byte, se está refiriendo a la dirección completa. Si es una instrucción de bit, se está refiriendo solamente al bit específico de una dirección en específico. ¿De acuerdo? Y la tercera subárea es una RAM de propósito general. A partir de la 30 a la 7F, puedo utilizar esa área como yo quiera. Entonces, otra vez, el primer espacio de 128 bytes se subdivide en 3 subespacios. El primero son bancos de registros. El segundo, un área direccionable por bit. Y el tercero es una RAM de propósito general. ¿De acuerdo? Termina en 7F, termina en 7F. Luego pueden venir los SFRs. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Ok. Vamos a ver. Esos bancos de registros, estos que tenemos acá, cada banco va a tener 8 registros, ya dijimos, que se designan como R0 a R7. Por lo tanto, en el banco 0 va a haber los registros R0 a R7. Y en el banco 1, también de R0 a R7. Y en el banco 2, también de R0 a R7. ¡Ay, caramba! ¿Y cómo no me voy a confundir? Tengo dos opciones. O me refiero a un registro como R3 del banco 2, por ejemplo, o me estoy refiriendo a su dirección de memoria en particular. ¿Sí? Por ejemplo, R0 también es la dirección 00. R1 también es la dirección R1. R2 también es la dirección R2 y así me la voy llevando. R1 del banco 1 también es la dirección 08. R0, perdón, del banco 1 es la dirección 08. R1 del banco 1 es la dirección 09 y así me la voy llevando. Si me refiero como R0, R1, R2, etcétera, es de forma indirecta. Si me refiero como 00, 07, 05, etcétera, es de forma directa. Eso ya lo saben por lo que han visto desde antes, ¿sale? ¿Y esto por qué es importante? Vamos a ver aquí un ejemplo. Para observar ese direccionamiento directo e indirecto. Por ejemplo, R5 es al mismo tiempo la dirección 05. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo lo voy a designar de forma indirecta, yo puedo decir, recuerden que para Intel va de derecha a izquierda siempre, ¿eh? Entonces, el contenido de R5 lo vas a pasar o lo vas a mover al registro A. De forma directa también pude haber dicho, el contenido de la dirección 05 la vas a pasar al registro A. Y fue exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
Otra vez, R5 o 05 se refiere al mismo espacio, solamente que la primera forma es de forma indirecta, la segunda es de forma directa. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Pero, ¿cómo le hace para que el micro no piense que este 05 es un dato? No, es que si yo pongo así tal cual, 05 siempre va a ser una dirección, 09 siempre va a ser una dirección. Y entonces, ¿cómo le hago para decirle que sí va a ser un dato? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, para el área direccionable por bit, setB es una instrucción que me dice que ponga a 1 un bit especificado, que ponga a 1 un bit especificado. Por ejemplo, setB 67 quiere decir que va a poner el bit 67 en 1. El bit 67 es el bit 7 de la dirección de memoria 2C. ¿Cómo lo sé? Pues me voy para acá y lo veo. ¿Sí? 6 y 7, ahí está. Es el bit 7 de la dirección 2C. ¿Sí? ¿Cómo supe que se estaba refiriendo a un bit? Porque setB es instrucción de bit, no de byte. Recuerden. Y lo está haciendo con direccionamiento directo. Otra vez. Mueve lo que hay en la dirección 2C al registro A. ¿Se está refiriendo al bit 2C o al byte? A la dirección, pues, 2C. Como es una instrucción de byte, significa que este 2C es la dirección completa. Entonces, el contenido de la dirección 2C, llévala hacia el registro A. ¿Sale? Por último, puedo hacer, por ejemplo, una OR lógica entre el registro A y un dato en binario específico. ¿Sí? Déjenme ver algo acá. Ok. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí dudas? ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a ver otra. Y aquí viene lo interesante. Tenemos un operador que es el gatito y un operador que es el arroba. El operador gatito me dice que lo que viene adelante es un dato, no una dirección. Es un dato. Y el operador arroba me dice que lo que viene adelante es un apuntador. Otra vez, el operador gatito me dice que lo que viene adelante es un dato, no una dirección, un dato. El operador arroba me dice que lo que viene adelante es un apuntador. Sí, un apuntador. Y vamos a ver a qué me refiero. Si pongo mov a, 5F hacia el registro A, significa que estoy moviendo el dato de la dirección 5F hacia el registro A. En cambio, si pongo mov R0, gatito 5F, significa que 5F es un dato que estoy moviendo a R0. ¿Sí? ¿Qué va a contener en ese momento R0? El dato 5F. Otra vez, ¿qué va a contener en ese momento R0? El dato 5F. Pero con la instrucción que viene, ese asunto cambia porque dice, mueve al registro A el contenido de la dirección definida por R0. Como R0 tenía 5F, ahora dice que R0 es un apuntador. Y entonces 5F es a donde está apuntando en realidad. ¿De acuerdo? Por eso es con la instrucción de abajo. Mueve al registro A el contenido de la dirección definida por R0. ¿Qué tiene R0? 5F. Por lo tanto, es el contenido de la dirección 5F, pásala al registro A. Es decir, esto que tenemos arriba es lo mismo que esto que tenemos abajo. ¿Hasta aquí dudas? ¿Sí se entendió? Sí, se entendió. Gracias. Ok. Del mismo modo, ahora el área, la segunda área de la RAM, la segunda subárea de la RAM,
la segunda área, perdón, de 128 de la RAM son SFRs. Son direcciones ya definidas con una función ya definida. Y aquí los tenemos. La dirección para el acumulador es S0. La dirección para el registro B es F0. La dirección, y así nos las vamos llevando. Esto es importantísimo porque a través de esto, nada más me voy a adelantar un poquito, vamos a poder entender ya otras instrucciones ya un poquito más complejas, pero al mismo tiempo programas. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, déjenme les comparto ahora lo siguiente. Ok. ¿Qué hemos visto hasta este momento en laboratorio? Utilizando como base al 16F84, hemos podido diseñar algunos pequeños sistemas microcontrolados para ciertas aplicaciones generales, ciertas aplicaciones específicas, pero todavía generales. Con lo que ya vimos, en teoría, aprendimos a manejar lo principal con ese microcontrolador. ¿Qué es lo principal? Puertos, memoria de programa, memoria de datos. Y con respecto a los puertos, aspectos como lógica positiva, lógica negativa. Y con respecto a los puertos, observar los tipos de puertos que existen en muchos microcontroladores, a colector abierto o con resistencia de pull-up, por ejemplo. O sea, ese tipo de aspectos son los principales. Y en la parte de programación, aparte de directivas, las instrucciones específicas de byte y de bit para con los puertos especialmente, para con la memoria, etcétera, etcétera, aprendimos a tomar decisiones, a comparar datos, a calcular registros, calcular retardos y a utilizar esos retardos justamente para aplicaciones como lo último que vimos, el clásico Hola Mundo, o jugar con esos retardos en librerías para poder lograr el conteo que se les había pedido de 00 a 20, ¿se acuerdan? Y es simplemente jugar con retardos. No es utilizar 2 micros o más micros, o con un micro, claro que se puede, nada más es jugar con los retardos. Se manda uno, se manda al otro, se manda uno, se manda al otro, de tal manera que se puede observar lo que comentaba hace un momento. Es decir, ya vimos lo principal en bajo nivel, pero en la realidad los sistemas microcontrolados se programan en alto nivel, bueno, no en la realidad, sino en la industria, en alto nivel. ¿Por qué en alto nivel? No es solamente por facilidad, está más bonito, no, es porque reduce el tiempo de diseño y producción, sobre todo el tiempo de producción, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja que se tiene al programar en alto nivel. Pero entonces el bajo nivel ya no lo utilizamos, claro que lo utilizamos, pero lo utilizamos para debuguear, porque si un sistema computacional tiene del orden de gigas para su memoria RAM, o está bien del orden de teras para programas permanentes, como en el caso del disco duro, en un sistema microcontrolado, el tamaño de la memoria de programa y de la memoria de datos es muy pequeñita, es algo precioso en ese sentido y que hay que cuidar. Por eso, sucede igual que en todos los compiladores. Se programa en alto nivel y a través de un proceso de compilación se traduce a bajo nivel, pero esa traducción a bajo nivel puede producir instrucciones de bajo nivel, basura, que en realidad usan espacio pero no se utilizan. Por eso hay que conocer el bajo nivel
para optimizar, que algunos lo llaman debuguear, así se nombra normalmente, para optimizar, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacerlo. O en su defecto, hacerlo desde bajo nivel para que sea muy específico, ¿sí? Por ejemplo, la ventaja de la programación en alto nivel es efectivamente la facilidad de algunos procesos que pueden ser complejos, y para poder producir alto nivel se utilizan varios, tanto lenguajes como compiladores. Los compiladores que traducen del alto nivel hacia un microcontrolador en particular, o incluso un microprocesador distinto al que tenemos, en el que estamos programando, se le llama cross, con doble S de sueño, cross compiler. Cross compilador cruzado. ¿Por qué cruzado? Lo estamos programando, por ejemplo, en una arquitectura Intel, aquí. Y al traducirlo, se traduce para una arquitectura de un PIC, por ejemplo. Por eso es un compilador cruzado. Se cruza. Va de esta arquitectura a esta otra. De esta otra a esta otra. Un cross compiler. Cada fabricante tiene sus propios cross compilers. No son indistintos. Claro, hay lenguajes multiplataforma que se podrían incluso utilizar, pero no es muy común, ¿sí? Los cross compilers utilizados para microchip o por microchip, por ejemplo, dos de los ejemplos más utilizados es el que propone, que es el llamado C18. C18, C de sueño, C de Carlos, digo, C18. Y el otro es CCS. CCS. Cada uno con sus ventajas y sus desventajas, ¿de acuerdo? Pero curiosamente, si ustedes van a otros fabricantes, la gran mayoría, los cross compilers que tiene, están basados en C. Algunos por ahí están basados en BASIC. Y muy poquititos están basados en Java. ¿Por qué la mayoría está basado en C y en C++? Pues porque el compilador me da la facilidad de poder utilizar el hardware de manera directa. Esa es una de las ventajas, ¿sí? Y son los que se utilizan y se seguirán utilizando, ¿de acuerdo? En la industria, actualmente. Así es como se programa. Nosotros vamos a utilizar, bueno, primero, C18, que es el que propone Microchip, lo hace porque utiliza el mismo IDE. ¿Se acuerdan del MPLAB en el que programamos en bajo nivel? Pues bueno, vamos a utilizar el mismo MPLAB y se le ponen una serie de librerías, unos plug-in llamados plug-in. Con ello vamos a lograr que con el mismo MPLAB podamos programar en bajo nivel, pero también en alto nivel, y lo traduce. Otra forma es utilizar, por ejemplo, el PIC-C CCS, el que yo les comentaba hace un momento, el CCS. Ese ya tiene su propio IDE, con todas las facilidades. Se programa también en C y se traduce. Ok. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja del C18, perdón, la ventaja del C18, el que les comentaba primero, el que propone MPLAB, es que no necesitan otro IDE. Pero la desventaja es que como no necesitan otro IDE, está reducido en algunas capacidades, porque son plugins, como les comentaba, el C18. El CCS tiene una desventaja, que es un IDE completo, y por lo tanto ocupa espacio. Pero tiene otra ventaja, una gran ventaja, que como es un IDE completo, sus capacidades son bastante grandes. Me da capacidades para muchas cosas. ¿Cuál es el que vamos a utilizar nosotros? El CCS. El CCS. ¿De acuerdo? En pantalla les estoy compartiendo una práctica introductoria. Es introductoria porque trata del micro que vamos a utilizar como ejemplo para ahora programar en alto nivel, debido a que tiene algunas ventajas, ¿sí? El micro que vamos a utilizar es otro de los modelos de Microchip
que es el 16F887, que es de gama alta. 16F887, muy parecido al 16F877 y un poco más lejano del 876. Ya les explicaré por qué. Este es un micro bastante poderoso. Viene en un empaquetado tipo DIP de 40 terminales. Y una de las grandes ventajas es que tiene 4 puertos completo y 3 bits más de puerto. ¿Cuántos tenía el F84? 13 líneas apenas. El 628, 16 líneas. Pues este tiene 35 líneas. Es bastante poderoso con respecto a los otros. Además ya tiene capacidades, por ejemplo, de 8K para memoria de programa y para memoria RAM también capacidades bastante grandes y otras características más. ¿Sí? Bueno, estas son las características que ustedes van a checar. Son generales. Aquí tenemos los 4 puertos y las líneas que les comentaba, etcétera, etcétera. Aquí vienen las capacidades que les comentaba hace un momento. El 887 tiene 8K de memoria de programa. Por ejemplo, tiene 368 bytes para memoria de datos, 256 también para tablas. O sea, está bastante poderoso. Una característica que lo hace diferente a los anteriores. Aquí en lugar de tener dos bancos de registros de memoria, vamos a tener 4 bancos de registros, pero mantienen compatibilidad, no se preocupe, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, la ventaja es de que, como ahorita estamos a distancia, no lo tienen que conseguir físicamente, pero digo, para que vean cuál de ellos es el que vamos a tomar. Ok, como les comentaba hace un momento, ya están viendo en pantalla la práctica como tal, que todavía es algo introductorio. Se va a manejar con CCS, por lo tanto vamos a requerir de 2 software, el CCS y el Proteus. El Proteus ya lo hemos visto, manejado, etcétera, etcétera. El CCS es el que vamos a ver aquí. El IDE del CCS es el que se observa en pantalla. Es un IDE completo, entre otras cosas. Por ejemplo, para poder seleccionar, para poder utilizar sus puertos, hay 3 maneras de poder hacerlo. Es decir, eso lo hace también flexible y poderoso. Las vamos a ver en particular. Poder manejarlos como entradas, salidas, poder manejarlos por bit, por byte, etcétera, etcétera. La estructura general de un programa en CSS, si ustedes observan, se parece mucho a C. Utilizamos también directivas, palabras reservadas, definimos variables, definimos constantes, tenemos una función principal que es main, podemos tener funciones separadas, es decir, se parece bastante. Y es una ventaja porque ustedes ya conocen el compilador. Esto lo vamos a ver también en la siguiente. Chequen ustedes cómo es la forma de programación nada más. Es muy sencilla, se parece mucho a C, simplemente definir algunas cosas y luego decirle, esto que ya te definí va a ser salida, ponlo en 1, o va a ser entrada y me ponte a leerlo. Los retardos que tanto nos habían costado trabajo. Esa es de las grandes ventajas que tiene programar en alto nivel. ¿De acuerdo? Ok. Pues bueno, estas 2 diapositivas de práctica se las voy a subir hoy o mañana para que la puedan estar checando. El lunes ya vemos la siguiente práctica, que es la buena, que es cuando ustedes van a desarrollar ya algunas cosas. Nos va a dar tiempo solamente de hacer
unas 2 prácticas más o 3. Son relativamente sencillas, como son en alto nivel también salen más rápidas, pero lo que sí me gustaría es que se fueran buscando en la red el CCS, otra vez CCS o PIC-C, también conocido como PIC-C, CCS o PIC-C, y lo vayan bajando. La versión que vamos a utilizar es la 4. También está la 5 en la red, pero luego tiene, como no está totalmente revisada, tiene algunas características que no la hacen compatible, como que a fuerza quiere que sea un proyecto, está buscando otros programitas del proyecto y eso a veces los pone así. Entonces vamos a utilizar la 4, CCS4 o PIC-C4. Cuando lo instalen se va a ver como PCW. PCW. Entonces esto para que cuando lo busquen no se me confundan ni si será, no será. Sí, sí es ese. ¿De acuerdo? ¿Sí? La siguiente sesión, me voy a tratar de apurar. Yo creo que estamos ya en la siguiente sesión terminando con esa entrega 7. Les voy a decir más o menos qué hay en las otras entregas. Pues, no hay de otras, son cuestiones interesantes. Les explico lo de laboratorio para que ustedes ya puedan comenzar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues si no hay, ¿alguien no tiene algún otro comentario, aclaración? Reclamo todavía no. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Se me cuidan mucho. Échenle muchas ganas y sigan jugando con lo que les trajeron los reyes. Pótense bonito. Estamos bien. Gracias, profe. Gracias. Profesor. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.